De Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 hasta el versículo 6. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar congregados, de participar de los elementos de la Santa Cena, de la comunión. Gracias, Señor, por todo esto. Ahora que vamos a exponer tu palabra, te queremos pedir de tu asistencia para que tú nos ayudes a exponerla con claridad y poder, y para que nos ayudes también a entenderla y a aplicarla a nuestras vidas. Oramos por Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En los versos 13 al 18 de esta misma epístola, del capítulo 4, el apóstol Pablo escribe a los cristianos acerca del tema de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 4, versos 13 al 18, un poquito más arriba de los textos que acabamos de leer. En esos versos, Pablo nos muestra el contenido, el fundamento, la explicación y el resultado de conocer la maravillosa noticia de que Cristo regresará por segunda vez. Después de enseñar entonces el apóstol Pablo acerca de la segunda venida de Cristo, entonces procede a explicar cuál debe ser la actitud del cristiano frente a esta realidad. Cristo vendrá por segunda vez, ¿lo creemos, hermanos? Cristo vendrá por segunda vez. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud frente a esta realidad? Y es a esto que el apóstol Pablo entonces se refiere en estos pasajes del capítulo 5, los versos 1 hasta el verso 6 de esta epístola de primera a los tesalonicenses. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Vamos a ver en estos versículos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña que lo más importante no. Realmente a nosotros no nos corresponde saber cuándo Cristo vendrá. A nosotros no nos corresponde saber cuándo Cristo vendrá. Lo que sí nos corresponde es vivir a la luz de esa venida. Es vivir a la luz de la segunda venida de Cristo Jesús. El conocimiento de la segunda venida de Cristo Jesús debe modificar nuestras acciones, nuestro modo de vida. Debemos vivir como si Cristo vendría el día de hoy. ¿Qué debe entonces ocasionar en mí el saber que Cristo regresará? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud? Nos preguntamos. Para responder a estas preguntas, veremos algo que no es necesario según el texto, lo que no es necesario. Hablaremos sobre el día del Señor. Vamos a definir lo que es el día del Señor. En tercer lugar, vamos a ver entonces lo que significa que Cristo vendrá como ladrón en la noche. En cuarto lugar, vamos a ver que la segunda venida de Cristo sorprenderá a muchos. Y en último lugar, entonces, vamos a proceder a ver este llamado que nos hace la palabra del Señor aquí en este pasaje, que es a estar alertas y sobrios. A manera de introducción, entonces, para proceder a explicar aquello que le he venido exponiendo, me gustaría introducir, valga la redundancia, este pasaje con algo que escribí hace mucho tiempo atrás. Y es un breve resumen, es un resumen de la historia de la redención. Es un breve recordatorio de la historia, de toda la historia de la redención. Y yo lo he titulado Una historia
un final verdaderamente feliz. Y la idea de yo poder introducirles a ustedes con esta narrativa, con esta historia que escribí basado en la historia de la narración, es que nosotros podamos tener una visión más amplia de lo que nos espera cuando Cristo venga por segunda vez. La esperanza que tenemos para nosotros en Cristo. Una historia, un final verdaderamente feliz. La historia empieza en la eternidad con Dios. Estando perfectamente completo en la eternidad, Él decide crear a personas para que disfruten de una relación ininterrumpida con Él. Es así que empieza el proceso de creación, haciendo que de la nada aparezca todo. Solo le bastó sus palabras. En fin, todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Al final entonces de este proceso de creación vemos en la Escritura que Dios hace su obra maestra, es decir, el hombre y la mujer. Este es entonces el primer capítulo de nuestra historia, el capítulo de la creación. En ese momento todo era perfecto cuando Dios creó al hombre y la mujer y todo lo que vemos. El hombre y la mujer gozaban de una relación sana el uno con el otro y con su creador. Dios se paseaba por la tierra para conversar con sus criaturas y sus criaturas disfrutaban conversar con Él. No había en aquel momento nada de qué preocuparse. Imagínense eso. La tierra era un lugar ideal con personas casi perfectas que se relacionaban con el Dios que sí es perfecto. No había problemas allí. Qué bueno si la historia terminara allí. Pero como nosotros sabemos, la historia lamentablemente no terminó así. El hombre y la mujer, seres creados en un acto de rebelión cósmica, decidieron desobedecer a la voz de su creador. Dios había ordenado a los hombres que comieran de todo árbol del huerto, pero que del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer, porque el día que lo hicieran, ciertamente morirían. El hombre y la mujer entonces decidieron no prestar atención a la voz del Creador y antes prestaron a la voz de la criatura. Ese día fue el día más triste de la historia. El día más triste de la historia. Pues ocurrió, amados hermanos, lo que Dios, quien no miente, dijo que ocurriría. Y es así entonces como la muerte pasa a ser una triste realidad para los hombres. Y nosotros sabemos muy bien esto porque por el momento en el que estamos, ¿verdad? Estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento donde estamos viendo la muerte bien cerca. Y todo viene por esa desobediencia original del hombre allí en el huerto del Edén. Y es así como llegamos entonces a nuestro segundo capítulo, la caída. Una etapa muy triste de nuestra historia. Pues desde el mismo momento de la rebelión humana, la muerte ha sido una cruenta y nefasta realidad para nosotros los hombres. Lo primero que perdió la humanidad fue su conexión con la fuente de vida, es decir, Dios. Desde ese mismo momento, el hombre y Dios han estado enemistados. Pues Dios, quien es 3 veces santo, no puede habitar con el hombre pecador. Y al perder la conexión con la fuente de vida eterna, el hombre a lo largo de la historia ha sufrido múltiples consecuencias negativas. Lágrimas en los ojos, muerte en la ciudad, duelo en las familias, clamor entre los pobres. Todo es consecuencia de aquel día cuando el hombre y la mujer decidieron desobedecer la voz de su creador. Desde el mundo no ha sido el mismo. El hombre tampoco ha sido el mismo. Pero Dios sigue siendo el mismo. En su gracia, bondad y amor, Dios decidió idear un plan para salvar al hombre y restaurar la relación que se había perdido en el Edén. Pero ¿cómo podía entonces un Dios santo? ¿Cómo puede un Dios santo y justo volverse a relacionar con un hombre pecador? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo un Dios que es 3 veces santo y nosotros que somos tan pecadores podemos llegar a restablecer una relación? Solo existía una manera, amados hermanos, y Dios lo sabía muy bien.
puesto que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Según nos narra Romanos capítulo 6, alguien más tenía que morir por nuestros pecados. Y déjenme decirle algo, ese alguien debía ser perfecto, o de lo contrario, debía él morir por sus propios pecados y no por lo de nosotros. Además, ese alguien debía ser miembro de la raza humana, porque el hombre y la mujer fueron los que pecaron. Fueron los que pecaron, no los animales. Y Dios sabía esto muy bien. Y es así entonces como llegamos a nuestro tercer capítulo, la cruz. Dios decide enviar entonces a su amado Hijo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien era el único que podía cumplir con estos requisitos para morir entonces en la cruz por nuestros pecados. Allí en la cruz el Hijo de Dios fue tratado como un pecador para que nosotros que somos pecadores seamos tratados como que si nunca pecamos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, como nos narra la palabra del Señor. Jesús murió, fue sepultado, resucitó y entonces ahora está en los cielos aguardando para venir en las nubes por segunda vez. En aquel día Cristo volverá en las nubes para dar retribución a todos aquellos que no pusieron su confianza únicamente en Él para salvación y también para salvar a todos aquellos que ansiosamente le esperan. Y entonces, y solo entonces, la historia terminará, cuando Cristo regrese por segunda vez. Y déjenme decirle esto, la historia termina con una celebración. La historia de la Biblia, la historia de la humanidad, de la redención del hombre, termina con una celebración. Específicamente, una boda. Una boda. En la misma habrá una novia, como en todas las demás bodas. Pero lo singular de esta boda es que la novia será el conjunto de todos los salvos por Cristo, es decir, la iglesia. Esta novia ha sido eterna y perfectamente amada por su novio desde la eternidad y hasta la eternidad. El novio, por su parte, quien entregó su vida por su novia, es decir, la iglesia, es aquel quien le ha amado con un amor que no tiene principio ni tendrá final, que se deleita en voluntariamente cubrir las necesidades de su amada, que está preparando lugar para que donde él esté, su novia también esté. Esperamos ese gran día en el que Cristo irrumpa los cielos y venga a buscarnos para estar con Él por toda la eternidad. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esta realidad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la verdad de que Cristo regresará por segunda vez a implantar de manera definitiva su reinado como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra motivación, nuestra actitud, nuestra forma de vivir en esta vida? Ahora, lo primero que quiero que veamos en el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, es lo que nos muestra el versículo 1. Vamos a ver algo que no es necesario que sepamos. Miren cómo dice el texto. Capítulo 5, versículo 1 de 1 Tesalonicenses. Ahora vamos a introducirnos en el texto y a exponerlo de manera breve el contenido de estos pasajes. Dice el versículo 1, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Lo primero que vemos en el texto es que Pablo empieza esta porción de la Escritura enseñando a sus destinatarios que ellos no tenían necesidad, tampoco la tenemos nosotros hoy en día, de saber el tiempo en el cual Cristo vendrá por segunda vez. Repito esto, lo primero que nos muestra el texto es que los tesalonicenses y tampoco nosotros tenían necesidad de conocer el tiempo exacto de la segunda venida del Señor. En los versículos anteriores, es decir, el capítulo 4, versículo 13 al 18, el apóstol Pablo trata el tema acerca de la segunda venida. Específicamente, les consuela a ellos porque algunos de los tesalonicenses habían muerto y estos pensaban que ellos podrían perderse, que los que murieron antes de la segunda venida de Cristo, pues
quizás se iban a perder. Y Pablo entonces por esto escribe esta porción de 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versos 13 al 18, para animar a los hermanos de Tesalónica y para enseñarle que aquellos que murieron en Cristo no perecerán, sino que cuando Cristo regrese, ellos van a resucitar de los muertos. Y nosotros que estemos vivos, vamos a reunirnos con Él en una parucía y vamos a estar con el Señor para siempre. Los tesalonicenses tenían necesidad de saber esto, porque esto le estaba afectando su vida, le estaba afectando su fe. Pero lo que ellos no tenían necesidad era de conocer el tiempo exacto de la venida del Señor. Ellos no tenían necesidad de eso y tampoco lo tenemos nosotros. No tenemos necesidad de estar investigando, de estar elucubrando, de estar llegando a conclusiones acerca de la segunda venida del Señor. Pablo enseña a los tesalonicenses que no deben preocuparse. Eso no debe quitarle el sueño, ni tampoco lo debe hacer con nosotros, el cuándo Cristo regresará. Esto no era su trabajo, y una vez más lo enfatizo, tampoco es el trabajo de nosotros hoy en día. Y esto por lo menos por dos razones. En primer lugar, porque el tiempo de la segunda venida de Cristo es algo que Dios no ha querido revelarlo. Dios no ha querido revelar el tiempo exacto en el que Cristo ha de venir por segunda vez. El momento en el que Cristo irrumpirá en los cielos es algo que Dios en su soberanía no ha querido revelarnos, amados hermanos. Esto es algo que Dios no ha querido revelarnos. Vemos que Jesús en su momento enseñó esto mismo cuando dijo en Mateo capítulo 24, verso 36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como que si Jesús estuviera diciendo, mira, para que nadie me pregunte y que nadie me esté preguntando, mira, ni yo sé. Ustedes no le han dicho a una gente, mira, yo no sé de eso, como para que no te molesten, para que no te pregunten, para que no se enfoquen en preguntarte. Aquí mismo Jesús está diciendo eso. Mire, aquel día, en el día de la segunda venida, en el que yo irrumpiré y vendré otra vez al mundo, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Este es un conocimiento que le pertenece a Dios solamente y Él no ha querido compartirlo con nosotros, amados hermanos. La misma idea enseña Jesús después de su resurrección y antes de su ascensión en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1. Después de esto, el Señor se le aparece, después de la resurrección de Cristo, Él se le aparece a sus discípulos y les dice que iban a recibir el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1. Y ellos entonces le preguntan y le dicen, Señor, entonces tú restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Miren cómo Jesús le responde el capítulo 1, versículo 7. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. No les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas. Ese no es su trabajo. De hecho, ese no es asunto de ustedes. Es lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Es necesario siempre recordar esta verdad bíblica. Pues en cada época de la historia se levantan hombres que quieren mostrar que ellos sí saben cuándo Cristo regresará y entonces arrastran por la curiosidad a muchos otros. Amados hermanos, no pretendamos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. No pretendamos conocer el tiempo exacto en el que Cristo regresará. No nos creamos más sabios que los demás. Esto es algo que pertenece únicamente al consejo de Dios. Si así lo hacemos, si no nos preocupamos por tratar de saber esto que Dios no ha querido revelar, entonces nos libraremos de hacer falsas predicciones como han hecho muchos a lo largo de la historia. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios.
Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos toda la palabra de la ley, Deuteronomio 29:29. De lo que tenemos que preocuparnos es de aquello que Dios ya nos ha revelado. Mucho Dios nos ha revelado en su palabra. De lo que Dios no nos ha revelado, pues no nos preocupemos. No tratemos de conocer lo que Dios no ha querido enseñarnos, porque estaremos perdiendo el tiempo que pudiéramos estar invirtiendo en conocer aquello que Dios sí ha querido que nosotros conociéramos. Pero además de que ellos no tenían necesidad de saber cuándo Cristo regresaría por la razón de que Dios no ha querido revelarlo, también vemos que ellos ya sabían esto, ya los tesalonicenses sabían que Cristo, la manera en la que Cristo regresaría, es decir, de una forma repentina. Y como es algo repentino, no se puede saber entonces la fecha. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de este punto de lo repentino de la venida del Señor. Pero en primer lugar hemos visto entonces que a nosotros no nos corresponde conocer los tiempos de la segunda venida del Señor. En segundo lugar, entonces quiero que veamos el día del Señor. Quiero que veamos lo que significa el día del Señor. Esta expresión que vemos en el versículo 2 de esta carta, donde dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Lo segundo que quiero que veamos en este texto es la descripción que el apóstol Pablo hace de la segunda venida del Señor. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando se refiere a la venida del Señor, se refiere con la expresión el día del Señor. El día del Señor. Es importante que expongamos acerca de lo que significa el día del Señor, porque esta expresión se encuentra a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia. Mayormente en el Antiguo Testamento. Algunos estudiosos dicen que esta expresión, el día del Señor, se encuentra de 30 a 40 veces a lo largo de toda la Biblia. Y si es una expresión que se repite tanto, es bueno que nosotros entonces sepamos lo que la Biblia quiere decir cuando se refiere a esta expresión de el día del Señor. ¿Qué es entonces el día del Señor? Surge la pregunta. Amados, el día del Señor es el momento en el que Dios ha fijado en su calendario para juzgar al mundo. Voy a repetir eso otra vez. El día del Señor es el momento, es el día, es la fecha. Así como nosotros hacemos planes, lunes, martes, miércoles, tal fecha voy a hacer tal cosa. Ese es el momento en el que Dios ha fijado en su calendario, el momento, el día en el que Él va a juzgar a las naciones. En ese momento, Él tomará su investidura de juez y mallete en mano, entonces va a juzgar a todo el mundo, al mundo pecador. Además de esto, este día también para los cristianos es el día del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo y de la salvación. Quiero que veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de este día, del día del Señor, para que entendamos, para que veamos por nuestros propios ojos que el día del Señor se refiere principalmente a ese día en el que Cristo va a irrumpir en los cielos y va a juzgar al mundo, pero también para salvar a aquellos que le esperan. Miren cómo dice, acompáñenme en Joel en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versos 1 al 2. Joel 2, 1 al 2 dice, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Pero también miren lo que dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 13, versos 6 al 9, con relación al día del Señor. Isaías capítulo 13, el profeta Isaías capítulo 13, versos 6 al 9. Estamos viendo lo que el Antiguo Testamento, estamos tomando una muestra solamente de lo que el Antiguo Testamento habla cuando se refiere acerca de ese momento, del día, el día del Señor. Dice Isaías 13, 6 al 9, giman, comienza diciendo, porque cerca está el día del Señor.
vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. Todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro. Rostros en llamas serán sus rostros. Miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Isaías 13, 6-9. Por último, en el texto, en los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del día del Señor, mire lo que dice Sofonía, capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice, cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Fíjense cómo dice. Allí gritará el guerrero, día de ira, aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y densas sombras. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y gritos de guerra contra la ciudad fortificada y contra los torreones de las esquinas. Y dice el versículo 17, traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne, fíjense el texto, qué explícito es, y su carne como estiércol, dice la palabra. Ni su plata, es interesante, para aquellos que confían en el dinero, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¡Wow! ¡Qué descripción más vívida de aquel día en el que Cristo venga a juzgar con mano de hierro al mundo! Como vemos en esos pasajes, el día del Señor es el momento de la historia en el que el Señor juzgará a las naciones, como dije, con su vara de hierro. En ese momento de la historia el Señor derramará su justa ira sobre este mundo de pecado, que lo único que ha hecho es rebelarse en contra de su autoridad. Lo único que este mundo ha hecho es rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Pero llegará el día en el que Dios derramará su ira en contra de este mundo pecador. El Señor no apresura su juicio. Miles de años y todavía ese día no ha llegado. Pero déjenme decirle algo. Su juicio es seguro y certero. Su juicio es seguro y certero y vendrá sobre el mundo. Vendrá sobre el mundo. Amigo, permíteme dirigirme a ti y hacer una aplicación directa en esta mañana frente a esta verdad. Amigo, que estás aquí en esta mañana, que no conoces al Señor, déjame decirte que fuera de la esperanza de Cristo, lo único que estás acumulando es ira para el día de la ira. Lo único que estás guardando en ese momento, lo único que estás haciendo mientras vives fuera de Cristo, ¿sabes qué? Es acumulando ira para cuando llegue ese gran día en el que el Señor juzgará a las naciones. Llegará el día en que Jesús regresará por segunda vez. Y esta vez, amigo, no para morir por los pecados en una cruz. Ya Él hizo eso. Él va a venir en este momento como un juez y viene a juzgar los pecados de la humanidad. Viene a juzgar los pecados de la humanidad. Él conoce todas nuestras acciones. Él conoce todo lo que hemos hecho. Aún aquellas cosas que hemos hecho en la oscuridad de la noche. Aunque nadie nos haya visto, Él la conoce y Él nos va a juzgar en ese momento
cuando Él venga por segunda vez, en su gran día. Entonces, amado amigo que estás acá o que nos estás viendo por la internet, ¿estás tú preparado para aquel día? ¿Estás preparado para ese día, para el día del Señor? ¿Qué si ese día fuera hoy? ¿Estarás preparado para enfrentar la audiencia, el juicio del justo juez? ¿Estarás preparado para hacerle frente a su veredicto final? Ahora, quiero dirigir a los hermanos. Amados hermanos, nosotros no tenemos que temer la llegada de ese día. Nosotros los cristianos no tenemos que temer la llegada de ese día. Todo lo contrario, debemos ansiar porque ese día llegue. Debemos orar porque ese día llegue. Debemos orar como termina Apocalipsis diciendo, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración. Nuestra seguridad de que seremos bendecidos en ese día no depende de que nos hemos portado decentemente en este mundo, sino que aquel que nos juzgará fue aquel que nos amó primero. Fue aquel que descendió de los cielos y vino y tomó forma de hombre para morir por nuestros pecados, para hacernos amigos de Él, para reconciliarnos con Él. Por decirlo de otra manera, nosotros somos amigos del juez, en buen sentido. El juez nos conoce, y no solamente amigos, somos familia, somos uno con Él. Y ahora entonces Cristo derramó su sangre en la cruz, y ahora la sentencia que va a recaer sobre nosotros será una sentencia de absolución. Será la sentencia que se va a escuchar en aquel día, es que tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo, no por nuestra justicia inherente, sino por la justicia de Cristo. Porque Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados y su justicia entonces fue imputada a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que no tememos la venida del Señor. Estamos seguros de que seremos bendecidos, estaremos del lado correcto de la historia, estaremos del lado correcto del batallón, del equipo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque estamos en Cristo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hebreos 9, 27 al 28. Amado hermano y amigo, estamos preparados entonces para el día del Señor. Va a depender en qué grupo estemos. Si somos de Cristo o todavía estamos en nuestros pecados. En tercer lugar, quiero que veamos la expresión ladrón en la noche. Ladrón en la noche. Y creo que debo ya ir apurando, ¿verdad? Vamos a apurar un poquito. En tercer lugar, ladrón en la noche. Hemos visto, en primer lugar, que no es necesario conocer el tiempo exacto en el que Cristo vendrá por segunda vez. En segundo lugar, hemos visto lo que significa el día del Señor. Ahora vamos a ver entonces la expresión ladrón en la noche, porque el versículo 2 dice que, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esta porción acá cuando se refiere a que Jesús vendrá como un ladrón en la noche? Sí, es importante explicar esto, ¿verdad? No es que Jesús es ladrón, es que Él vendrá como un ladrón en la noche. Lo tercero que quiero que veamos es que el texto describe la segunda venida del Señor de manera impredecible. A eso es que se refiere el texto. Cuando dice que Jesús va a venir por segunda vez como un ladrón en la noche, como un ladrón en la noche. El apóstol Pablo en esta porción enseña que la segunda venida del Señor posee un elemento de impredecibilidad, como dije. En otras palabras, la venida del Señor será de forma repentina. Para ilustrar esto,
Pablo utiliza la metáfora del ladrón en la noche, del ladrón en la noche. Cabe destacar que esta metáfora no fue utilizada en primer lugar por Pablo en este pasaje, sino que Jesús ya había enseñado y ya había ilustrado acerca de lo impredecible de su venida con esta misma ilustración. Miren cómo dice el capítulo 24 de Mateo, versículos 43 y 44. Allí Jesús habla también de que Él vendrá como ladrón en la noche. Versículo 43 dice, pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que se entrara en su casa. Por eso, también ustedes, dice Jesús, de forma aplicativa, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. A la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, 43 al 44. La ilustración del ladrón en la noche nos muestra que la segunda venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. La venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, la eficacia del ladrón depende del elemento sorpresa. Del elemento sorpresa. Si sabemos a qué hora de la noche un ladrón nos va a visitar, posiblemente le estaremos esperando. Y le estaremos esperando con algunos artículos, ¿verdad? Con algunas protecciones para darle una tremenda bienvenida a este ladrón. De hecho, si así lo hacemos, es muy probablemente que el sorprendido sea él y no nosotros. Él va a ser el que se va a llevar la sorpresa cuando nos vea allí en la puerta diciendo, a ti te quería ver, así te quería encontrar. Yo sabía que tú venías. Él va a decir, ¿cómo va a ser? Que me estaban esperando. Es decir, el ladrón, la eficacia de su accionar es el elemento sorpresa, es el elemento sorpresivo. Es interesante, como sabemos, que a los ladrones, por ejemplo, les gusta robar en eso de la madrugada, cuando las personas están, como decimos, en el quinto sueño, ¿verdad? Están dormidos bien profundamente, y ahí él puede sorprender y entonces puede llevar a cabo aquello que se propuso. Puede entonces robarnos, Dice Hendrickson, un comentarista, cito, refiriéndose a este pasaje, el ladrón toma al dueño de la casa por sorpresa. Y miren cómo él dice, no le envía una carta de advertencia al respecto. Él no le dice, señor Tomás Aponte, el día de hoy a las 8 de la noche yo voy a ir a su casa para robarle su televisor. Así que por favor usted me mantiene las puertas abiertas para de una manera más accesible y fácil yo poder sacar aquello que yo quiero robar. No es así, ¿verdad? No sé, hoy en día estamos tan modernos que puede hacer que un ladrón haga eso. Pero no es así que el ladrón se presenta. O sea, el ladrón se presenta de forma repentina cuando no lo estamos esperando. De hecho, es cuando después nosotros decimos, ay, si yo hubiese puesto ese candado, ay, si yo hubiese colocado tal cosa. Ahí comenzamos a lamentarnos de las cosas que no hicimos porque el ladrón nos sorprendió. Por eso decimos que el dominicano pone el candado después que le roban. Así que no sabemos el día en el que vendrá el Señor. Él ha fijado ese momento en su solo consejo. Por lo tanto, Él sorprenderá a muchos en su venida. Él sorprenderá a muchos en su venida. ¿Estás esperando la llegada del ladrón, usando la misma metáfora? ¿O estás durmiendo bien profundo? ¿O estás durmiendo bien profundo? Paz y seguridad de lo otro que veamos, que quiero que veamos rápidamente. El versículo 3 dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Lo cuarto que quiero que veamos es que el apóstol Pablo aquí enseña que este elemento de la imprevisibilidad de la venida del Señor va a tomar por sorpresa a muchas personas. Y esto lo vemos en este pasaje donde dice paz y seguridad. Lo que quiere enseñar el apóstol Pablo es que cuando Cristo venga por segunda vez, habrá muchas personas que van a estar confiados en la sociedad. Van a estar confiados en los avances de la tecnología, en los avances de la ciencia, en los avances de la salud, en los avances de la sociedad, de las leyes.
En ese momento, cuando el hombre piense que está fuerte, que está seguro en sí mismo, entonces Cristo va a irrumpir los cielos y va a sorprender a muchos. Por eso el texto habla de paz y seguridad. ¿Dónde está nuestra esperanza? Está en los avances de la tecnología. Está en este mundo. Déjeme decirle que el mundo no va a terminar cuando el hombre descubra la fórmula de la eterna juventud. El mundo terminará cuando Cristo regrese por segunda vez. El mundo terminará cuando Cristo regrese por segunda vez. ¿Esperas en el mundo o en la llegada del Señor? ¿Dónde está puesta tu esperanza? En último lugar, entonces, quiero que veamos, para concluir, en último lugar, quiero que veamos el llamado a estar sobrios y alerta. Ante la realidad de que no se nos ha revelado el momento de la segunda venida de Cristo, de que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche y de que ese momento sorprenderá a muchos, ¿cuál debe ser entonces la actitud del cristiano? ¿Debemos nosotros ser sorprendidos por el Señor? Luego de que el apóstol expone sobre la realidad de estas cosas, se dirige a sus destinatarios cristianos y lo primero que hace es enseñarles que el día del Señor no debe tomarles por sorpresa. Y tampoco a nosotros, y ni a ningún cristiano que viva en la época en la que el Señor regrese por segunda vez. La razón por la cual el Señor no debe sorprendernos en su venida es porque no estamos en ignorancia como los demás. No somos ignorantes con relación a esta realidad de la venida del Señor. Y eso lo vemos en los versículos 4, 5 al 6, donde dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? El día del Señor. Dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Y dice, continúa diciendo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Conclusión, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Estemos alerta y seamos sobrios. El texto nos enseña que no estamos en tinieblas. Las tinieblas en las Escrituras es sinónimo de ¿qué? Sinónimo de ignorancia. Aquel que está en tinieblas no sabe dónde va, no ve, no puede saber, no puede mirar dónde está poniendo el pie, dónde está poniendo la mano, no está viendo lo que está a su alrededor. Nosotros no estamos en tinieblas, no estamos en ignorancia. Éramos una vez tinieblas, pero Dios ha hecho resplandecer sobre nosotros y en nuestros corazones la luz de su evangelio. Ya no somos tinieblas. Además, también no estamos en ignorancia. O sea, no estamos en ignorancia. ¿Por qué? Mire cómo dice, además de que no estamos en tinieblas, somos del día. Y el día en la Biblia es sinónimo de verdad. La luz es sinónimo de verdad. La oscuridad es sinónimo de mentira. Como no estamos en tiniebla, no estamos en la ignorancia porque conocemos la verdad de la palabra de Dios, entonces el día del Señor no puede y no debe tomarnos por sorpresa. Porque no somos ignorantes, no estamos en nuestra ignorancia. Dios se nos ha revelado a través de su palabra y su palabra se ha iluminado en nuestros corazones a través de la operación del Espíritu Santo. Puesto que no somos ignorantes de la realidad de la segunda venida del Señor y que conocemos la verdad entonces acerca de las cosas de Dios, ¿cuál debe ser nuestra manera de vivir? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a estas verdades? El apóstol le enseña entonces que debemos, como dije, estar alertas y en sobriedad. Debemos estar alertas y en sobriedad. El llamado es a no estar dormidos, amados hermanos, como los demás. No estemos dormidos como los demás, como aquellos que están en ignorancia y en oscuridad. Más bien debemos estar alertas y ser sobrios. La palabra alerta es sinónimo de estar despiertos. Como somos del día, no somos de la noche, como vemos en el pasaje, debemos estar despiertos y expectantes
a la consecución del plan de Dios. Debemos estar viviendo a la luz de esa verdad de la segunda venida. Debemos saber que Cristo va a regresar por segunda vez y debemos vivir de acuerdo a esa verdad. Entonces, debemos vivir de acuerdo a esa verdad, y eso es lo que quiere decir estar alerta, estar despiertos, porque somos del día, porque conocemos la verdad. Pero también dice que seamos sobrios, y la palabra sobrio es sinónimo de dominio propio, puesto que sabemos que Cristo regresará por segunda vez y que somos del día. Entonces debemos vivir de una manera, ¿cómo? Santa. Debemos vivir de una manera santa, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado hacer, para que cuando Cristo regrese por segunda vez, nos encuentre haciendo así. Nos encuentre haciendo su voluntad. Nos encuentre haciendo su voluntad. Bort, un comentarista, hablando de este pasaje, dice lo siguiente, y ya voy concluyendo. Cito: es lógico que los que están en tinieblas se pasen la vida dormidos. Es lógico esto. Pero no lo es en el caso de los que han visto la luz y ya viven en el día. En cierto sentido, velamos ya desde el día de nuestra conversión, porque hemos sido alumbrados por Cristo. Pero, en otro sentido, constantemente necesitamos la exhortación de no dormirnos, aun cuando ya somos creyentes, porque como los discípulos en Getsemaní, muchas veces nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Por eso mismo, Pablo tuvo que advertir a los creyentes de Roma diciendo: ya es hora, amados, de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Romanos 13:11. En conclusión, entonces, hemos visto lo innecesario de invertir nuestro tiempo en conocer el momento exacto de la venida del Señor. Lo que significa esa expresión de el día del Señor, lo impredecible de la segunda venida de Cristo, y que esto sorprenderá, en la venida del Señor sorprenderá a muchos. Y por último, acabamos de ver entonces el llamado bíblico a ser sobrios y alertas. Amados, quiero terminar con esto, diciendo lo siguiente. Se enfatiza mucho que debemos vivir cada día como si fuera el último de nuestras vidas. ¿Cierto? ¿Quién ha escuchado eso? Vive tu día como si fuera el último. Y déjeme decirle algo, es cierto esa expresión. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la vida es como neblina, que aparece por un corto de tiempo y luego se desvanece. La Escritura nos enseña de la brevedad de la vida. Brevedad de la vida. Eso es ciertísimo y no hay problema con esta expresión. Sin embargo, además de eso, después de esta exposición, debemos enfatizar también en la verdad bíblica de la segunda venida del Señor. Debemos vivir a la luz de esta revelación. Vivamos entonces como si hoy fuera el día de la manifestación del Hijo de Dios. Vivamos como si hoy fuera el día de la manifestación del día de Dios. Si el Señor descendiera de los cielos en estos precisos momentos, si los cielos se abrieran y Cristo descendiera para implantar su reinado de manera definitiva, podríamos decir de todo corazón que le estábamos esperando. Realmente podemos decir: Señor, te esperábamos hoy. Gracias por venir a buscarnos.